En una época de muchos cambios, es necesario hacer una pausa y escuchar un mensaje que te rete a mejorar. Bienvenidos a Tocados. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en el primerísimo episodio de Tocados. Qué bueno que estén ya del otro lado. El primerísimo episodio y nunca fue grabado. Nunca regrabado, nunca reeditado, sino que tal cual. Pero espontáneo. Espontáneo como tiene que ser. O sea que la ventaja de esto es que va a salir con todo el efecto. Probablemente, así que, Rommel, yo te recomendaría que penses lo que vas a decir. Ok. No, que bueno, ya para hacer más formal esta introducción, hoy está con nosotros Rommel Barrera. Rommel, ¿qué tal? Bien, Jonathan Moreno. Jennifer Moreno, sí. Estoy súper bien y emocionado realmente por todo lo que este proyecto y esto que estamos haciendo puede implicar beneficio no solo para nosotros, sino para el reino de Dios y para las personas que nos pueden estar escuchando. Cabal, qué bueno que, de la plataforma que sea tu preferencia, me encantaría decir Apple Podcast, pero todavía no lo sé. Estoy seguro Google Podcast sí, Spotify sí, pero no sé, es que Apple siempre es bien como de caché. Sí, y es exclusivo. Puede ser porque nunca me han gustado los iPhones, me gusta más Android toda la vida. Tengan contacto con Apple porque es una diseñadora gráfica, esposa, sí. Y ella todo lo que usa es como productos de Apple. Pero no sé si es un tema de llevar la contraria o algo. Pero siempre me ha gustado. Y Spotify particularmente. Spotify es una gran plataforma. Me encanta la aplicación. No es porque estemos en esta plataforma, pero que súper bien. Que bueno. Tocados. ¿Qué es Tocados? Bueno, Tocados es el proyecto que surge del grupo de hacedores, de jóvenes, y tal vez no tan jóvenes, que de pronto tienen preguntas sobre cosas de la vida, cosas de la Biblia, qué piensa Dios sobre algunos temas, y pues dijimos, hey, hagamos un podcast. Sí. Y hoy estamos aquí con Rommel, que se encarga de guiarnos en este camino. Como encargado, ¿verdad? Del grupo de hacedores, pero sí, estamos no solo yo, o sea, yo digamos que de pronto mi nombre suena, pero es todo un equipo grande, muy bueno, que a mí me emociona todo lo que hacemos en la iglesia. No por lo que hago yo, sino porque el equipo que está detrás de cada viernes de esto que estamos haciendo, los podcasts, es un equipo como el Team Team. El Dream Team. Ajá, está bien. Bueno, Rommel, entramos y como ya lo vieron en el título de este episodio, ¿y si soy yo? Qué buena pregunta. Y no sé si te ha pasado, Rommel, pero ¿ya has pretendido ser alguien más? Sí. Bueno, creo que de niños todos hemos pretendido ser. Yo de niño pretendía ser Batman. Yo, de niño quizás uno se imagina, yo me acuerdo, yo soy maleta para jugar fútbol. Me acuerdo que no se te nota. Todos los que nos conocen van a saber que mi voz y yo podemos. Yo podría decir aquello de me lesioné la rodilla, pero estaría mintiendo, entonces no, pero de chiquito me imaginaba ser como una especie de aquel momento de Diego Maradona o algo así, ¿verdad? Que era como las leyendas que son. Sí. Hoy, por supuesto, Messi. Yo soy más contemporáneo. Yo quizás Beckham o Ronaldo, pero no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo Nazario. Por ahí. Sí. Entonces sí, en algún momento de mi vida pretendí hacerlo de esta forma como niño. Pero más grande, fíjate, me he pensado en entrevistas de trabajo. En entrevistas de trabajo en diferentes circunstancias de mi vida. Y puedo recordar alguna que quizás yo influye un poquito mis propiedades. De verdad. Entonces sí, y a la de los cubos, no sé, realmente. Creo que nunca me tocó que me contrataran en un lugar y no poder, pero sí, quizás Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. En perspectiva, quizás digo, hoy se puede hacer muchas cosas que en el pasado yo pensaba que podía, pero realmente no. Hoy sí, ¿verdad? Y fíjate, ya que estamos en eso, hoy que estamos grandes, podríamos decir
que tenemos más madurez, podemos pensar, ser más sensatos, pero a la larga, quieras o no, a veces vivimos pretendiendo ser quienes no somos. Sí. Incluso cuando ya sos cristiano, como en nuestro caso, que ya tenemos una práctica de fe, a veces pretendemos que somos y todos nuestros principios están atrás de eso, ¿no? Sí, yo creo que es una de las cosas más tristes de la vida, el hecho de pensar que pretendemos ser cristianos, hijos de Dios, con grandes principios, valores, pero fingimos, ¿verdad? Es como pretender ser algo que realmente no somos, ¿no? Porque a la hora de examinar realmente nuestra vida, en las áreas donde somos más genuinos, nuestra casa, familia, trabajo, muchas veces ahí nos damos cuenta que no somos tan genuinos. Que tal vez el cristiano que viene a la iglesia no es tan cristiano. No es tan cristiano, sí. Ajá. Creo que hay situaciones que hemos visto gente así que nos decepcionan o también decepcionarnos de nosotros mismos, ¿verdad? De pronto decir, fuera, no soy tan... Tal vez lo que yo creo, lo creo tanto. Algo así. Sí. Es que la iglesia es fácil, ¿verdad? En un momento si estamos en el grupo de iglesia, es fácil comportarse de cierta forma, pero ya con nuestros amigos de toda la vida, con los que somos chabacanes, nos miamos, que nos cuentan chistes y nos dicen una broma y se la devolvemos, usando cosas como vulgares, morbosas. Y ahí a mí me ha pasado que digo, esto no está bien, ¿verdad? No soy yo. No soy... no, O tal vez sí soy yo. Sí. Y a veces pretendo que no soy yo. delante de otra persona. Ajá. Bueno, sí, pero soy así. Eso me lleva al meollo del asunto, a la conversación, y es Judas. Estuvimos hablando sobre Judas hace unos días. ¿Quién es Judas? ¿Quién era Judas? Judas Iscariote, como tipo, ¿lo conociste? ¿Qué nos puedes contar de Judas? Judas para mí es uno de los personajes bien interesantes, como fascinante. Vos te metes en la vida de Judas y encontrás detalles de la vida de él que de alguna forma te cautivan. Es intrigante. Judas fue una de las 12 personas muy especiales que Jesús escogió para que fueran sus discípulos. Y Judas fue uno de esos. Todos sabemos que Judas se convirtió en un traidor. Pero cuando vemos a Judas, decimos cómo llegó a convertirse Judas en esto, ¿verdad? Una cosa interesante de Judas, fíjate que es su nombre, y por eso hablamos de suplantar identidades. Judas significa, el significado de su nombre es guiado por Dios. Creo que no, en algunas cosas que él hizo no fueron tan guiadas. Dios. Es bien triste pensar que su nombre era guiado por Dios, pero Judas era más guiado por Satanás y por el infierno que cualquier otra persona. O sea, estaba muy lejos de ser guiados por Dios, pero su nombre, imagínate, hey, ¿qué tal? Yo me llamo guiado por Dios. Hijo. Porque en la antigüedad se ponía el nombre con respecto a la cualidad que se esperaba de la persona, ¿no? ¿Cómo ellos se identificaban? O cómo el papá pretendía que su hijo fuese en un futuro. Y hay que aclarar para quienes nos están escuchando, tal vez lean la Biblia y se expongan a esto y digan, hey, pero Judas, ¿qué? Judas Tadeo, Judas Iscariote, Judas hermano de Jesús. Entonces, hay que aclarar que Judas, el que escribe la carta de Judas, que está en la Biblia, ya anda ya por Apocalipsis, es el hermano de Jesús, que a su vez es hermano de Santiago, quien escribe la carta de Santiago. Sí. De ahí tenemos a Judas Tadeo, o en otras traducciones dice hijo de... se me olvidó, se me fue la idea, perdón. Pero si no dice, sí, Judas Tadeo. Judas Tadeo, o el mellizo, algo así, o sea, hablamos poco de él. De este Judas, todo era como el Judas bueno. El bueno, vaya, el bueno. Que había, en el hermano de Jesús había uno, pero había dentro de los 2 apóstoles 2 con nombre. 2 Judas, El Judas bueno, que era Tadeo. Por eso muchas veces solo se le dice Tadeo, cabal, para diferenciarlo del otro, ¿verdad? Y el otro sí dice hijo de Jonás, Judas hijo de Jonás, dice en algunos evangelios, o en otros menciona el que traicionó a Jesús, y eso. No, yo creo que... sí, Pero también en Juan creo que... también Juan dice que su papá también tenía el apellido Iscariote.
Entonces, esa diferencia, de hecho, los apóstoles tienen el cuidado siempre. Yo creo que con dos propósitos. Uno, advertir al creyente. Y yo creo que en consideración a su otro compañero, ¿verdad? Y no confundan al asesino, al que entregó a Jesús, Con el otro. No, el otro es el bueno. con el bueno, cabrón. Como aquel meme, ¿verdad? No sé si lo has visto, de los hombres con una máquina del tiempo. Jesús, Judas te va a traicionar. ¿Cuál Judas? Iscariote o Tadeo. Ay, ahí ya te metió el... Sí. Pero bueno, entonces concordamos que Judas entonces anduvo con Jesús, fue parte del grupo cercano de los 12 que aprendieron directamente de Jesús y que pues tuvo todo el respaldo de Jesús. Es bien difícil, o sea, cuando... ¿Sabes algo? Perdón. Ajá. Chuponeaba su pan en la sopa de Jesús. Yo creo que esa parte... El que come, ¿a quién dejas chuponear en tu sopa? Solo a alguien que le tenés extrema confianza. Y esa parte de la Biblia me da miedo. Siempre hablamos de Juan. Porque Sí, se recostaba en el pecho. ¿no? Juan. Pero por la forma y esos detalles bíblicos, pero yendo directo al grano. Los apóstoles en esos tiempos se sentaban de tal forma, toda la gente, y los apóstoles no eran la excepción, de que uno se sentaba como recostado en el otro. Juan, el apóstol amado, al apóstol al que Jesús amaba, interesante que Juan se llama así. Pues de hecho, se le dice el discípulo del amor. El discípulo amado, y él dice, y todos sabemos que era un discípulo bien especial. Un discípulo bien especial que se recostaba en el pecho de Jesús, pero en la forma en que estaba sentado, Juan se recostaba en el pecho de Jesús, pero Jesús se recostaba en el pecho de Juan. De Judas. De Judas. Ajá, eso sí, Juan se recostaba en el pecho de Jesús, qué lindo. Pero Jesús se recostaba en el pecho de... O sea que podríamos decir que Jesús confiaba en Judas. Yo creo que confiaba mucho. Sí, porque, a ver, uno abraza a las personas en las que confía. Pero no solo él, yo creo que todos confiaban en Judas, Bueno, era un grupo... A ver, a veces nosotros no pensamos en los apóstoles y pensamos en ellos ya como una teología, ¿no? Si lo hicieran, sí conozco. Pero en realidad ellos se veían a sí mismos como un grupo de amigos. O sea, sí, Pedro dice, tú eres el Cristo, pero las actitudes nos demuestran que se veían más como un grupo de amigos, es decir, y entre ellos, yo tenía exacto. Imagínate que se peleaban en quién va a ser más grande. No, yo. Se enojaban unos con otros. Claro. Pero en el momento en que el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, no llega Juan ni Pedro y dice, es Judas, ¿verdad? Ajá. Porque no sospechaban de Judas. Es más, antes de sospechar de Judas, sospechaban de ellos mismos. ¿Serio? Nunca decían, ella Judas, ¿verdad? Porque no se les pasaba por la cabeza. Claro. Que era Judas. O sea, que Judas tenía una confianza delante de los apóstoles increíble. O sea, esto nos lleva a entender que muchas veces dentro de nuestra vida, híjole, yo puedo ser un Judas. Sí. Yo puedo llegar a conocer a Jesús, haber tenido un encuentro con Él, haberle conocido, saber qué espera de mí y hacer algo totalmente opuesto, ¿no? Sí, yo, o sea, imagínate Judas escuchando la predicación, la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte. No hagan tesoros en el cielo, sino... No hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Sí. Y hablando de la codicia, y Judas oyéndolo, pero él era codicioso. Claro. Igual que vos y que yo. Estamos aquí en la iglesia, escuchamos predicaciones donde se abre la palabra de Dios y no nos hace mella, o sea, no nos afecta y seguimos siendo igual. No solo de codiciosas, puede ser que no codiciosas, pero sí otros defectos de nuestro carácter. Porque es bien fácil señalar aquellos aspectos que son bien evidentes, es decir, el que tiene una lucha contra la bebida es bien evidente cuando ha caído, ¿no? Porque su estado de ánimo cambia, huele distinto, todo el rollo. Pero cuando es algo de adentro, cuando es algo interno, como el orgullo, como la codicia, como la mentira, como eso no se ve. No, algo que puedes camuflar. Exacto. Puedes llenar de camuflaje en giros. Incluso puedes hacer cosas que en apariencia son buenas, como servir a Dios, pero lo que hay en el fondo no es amar. O sea que el venir a la iglesia no implica
que yo tenga un impacto o eso genere un impacto en mi vida o un cambio. No, Simplemente soy un asistente más. es correcto. Judas estaba cerca de Jesús, escuchaba su prédica. Fue enviado por Jesús a predicar. Fue enviado a predicar, a sacar demonios y a sanar enfermos. Y los enfermos se sanaron y los demonios huyeron y muchas personas conocieron a Cristo por Judas Iscariote. Y él era un activista religioso, ¿verdad? Entonces sí, Judas tenía estas características como muchos de nosotros podemos tenerlo, como vos, Jonathan, como sirven Wikimedia. Qué bien los podcasts que está haciendo. No, hombre, le pedís algo y siempre está dispuesto, pero cerebro, Jonathan, Que hay en su corazón. en su corazón, y te lo decimos como broma, pero creo que todos nosotros tenemos cosas que examinarnos. O sea, Judas creo que termina siendo para nosotros una advertencia de lo que nosotros podemos llegar a hacer. De lo que no tenemos, en lo que no tenemos que convertirnos. Sí. Porque a veces, a ver, yo no creo, o tal vez no pienso que Judas todo el tiempo estuvo pensando en traicionar a Jesús. Ni yo. O sea, fue un momento crucial. Y cuando Jesús ora por sus 12, dice, ninguno se me perdió excepto el que ya estaba destinado. Pero yo no creo que ese destinado estuviera pensando en, me voy a engañar a Jesús, lo voy a hacer esto, Que el niño sino que él se convirtió en eso. en el momento en el que le tocaba convertirse, pues se convirtió en eso. Yo creo que puede haber sido un proceso de degenerarse. O sea, no sé cómo tengo que decirlo, pero él se degeneró en esto. O sea, él se llegó a convertir. Fue un pasaje en la Biblia, Lucas, cuando habla a los discípulos que el Señor le escogió, dice de Judas. Y entre estos dos estaba Judas, quien llegó a ser el traidor. O sea, no dice Judas ¿Quién era el traidor? sino quien se llegó a convertir en el traidor. O sea, él tuvo que haber pasado un proceso de 3 años caminando con Jesús, Que donde su corazón se fue endureciendo, pudriendo por dentro, fingiendo. Pero no comenzó así. Él llegó a ser el... Sí, porque, a ver, cuando vemos el llamado de los 12, vemos que cada uno de los 12 que fue llamado, genuinamente creyó en Jesús. Es decir, en aquella época era muy común tomar discípulos, casi muchas personas que eran maestros tenían discípulos, y estos discípulos genuinamente creían en sus maestros. Yo creo que sí, que creyó en Jesús. Quizás no genuinamente en Jesús que Divino, el que entendías como hoy sabemos más claramente que él era. Yo creo que él tenía unas preconcepciones de cómo tenía que ser el Mesías. Creyó que Jesús era el Mesías, pero él tenía ciertas consideraciones o pensaba que este Mesías tenía que actuar y ser de cierta forma. En ese creyó, cuando Jesús no se ajustaba exactamente al molde que él tenía, a ese molde que tenía, como lo tenían muchos soldados. Y dijo, no, este no es en quien yo creo, ¿verdad? O sea, lo vio como tantos mesías más que hubieran antes de Jesús, que se hicieron pasar por mesías y terminaron muertos. Eso no está en la Biblia, pero históricamente está detallado. Y como veo después también, y siguen habiendo hoy. Entonces, esta transferencia de principios no estuvo en Judas. O sea, él no creyó esos principios. Ahora, ¿qué tengo que aprender yo de esto, Rommel? Porque yo, por ejemplo, puedo venir a una iglesia, puedo creer que genuinamente que soy cristiano, que no le hago daño a nadie, pero ¿cómo el ser falso en este aspecto sí daña a las personas? Mira, Judas, yo quizás una de las historias más tristes de Judas, y nos ha pasado, lo hemos vivido, siempre ha salido la manzana podrida, puse toda la canasta, ¿verdad? Y Judas era como una manzana podrida. La Biblia nos cuenta el relato de cuando una mujer derramó un perfume carísimo, súper caro. Y dice Juan, el apóstol, que Judas se enojó y le dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en vez de desperdiciarlo en Jesús? Imagínate la mente de este, ¿verdad? ¿Por qué mejor no se vendió y usarlo para los pobres? Y dice la Biblia que él no lo dijo porque él se interesaba en los pobres, sino porque era un ladrón y sustraía los fondos. Ok, dice Judas era un ladrón. Pero en Marcos, la misma historia, contada por Marcos, dice que algunos
comenzaron a reprender a Jesús y a cuestionarle que por qué no se vendían. ¿Qué es lo que entendemos? Judas inició esta como confrontación en Jesús, tuvo que haber vendido. Y comienzan algunos de los otros discípulos a seguirle la corriente a Judas. Sí, Era un líder. O sea, tenía liderazgo en el grupo. tenía influencia. Entonces nosotros en la iglesia, y hemos visto gente que tiene influencia para hacer daño, para contaminar corazones. Muchas veces gente que está en la iglesia murmuran, hablan el mal de los pastores, hablan mal de ciertos hermanos de la iglesia, que por qué no hacen esto, lo otro, contaminando y terminamos siendo muchas veces infiltrados, igual que Judas, y contaminando a otros. Sin darnos cuenta, porque a veces inconscientemente o a veces consciente puede ser que alguien se me acerque y hey Jonah, ¿y viste esto y esto de aquí? Y yo caiga en esto. Ah, sí, fíjate que esto, lo otro, ¿verdad? Y no nos damos cuenta del daño que eso hace. No solo del daño que solo me hace a mí, que ya me hace prejuiciarme hacia la otra persona, sino de esa semilla que voy esparciendo con todos. Por eso Judas termina siendo una advertencia. Cada vez que alguien comente algo, critique algo, debemos estar alerta de no ser como Judas. Es una advertencia, es decir, como vos decís, a veces no con toda la mala intención del mundo, pero terminamos convirtiéndonos en eso. Y si no tenemos cuidado, dañamos corazones. Dañamos ministerios completos, dañamos iglesias. Y dañamos a los demás si no estamos para eso. Estamos para hacer de bendición. Pero pasa eso. Judas era un activista religioso, sanaba. Judas oía predicaciones como nosotros. Servía. A veces pensamos que Judas solo tomaba el dinero, pero por ejemplo cuando Jesús alimentó a los 5,000 y a los 4,000 sobraron canastas, y dice que los discípulos sirvieron. Entre los discípulos que andaban llevando comida estaban mudas. Porque a veces pensamos, no, yo por eso no predico, yo por eso no hago la bulla, pero yo sirvo y yo voy a dejar comida a los pobres. Judas también. Sí. En medio de eso, Judas tenía intereses ocultos que al final terminaron haciendo su servicio no un servicio completo, no agradable para Dios. Y lejos de ser la bendición, se terminó convirtiendo en alguien que traicionó. Ahora, estas apariencias que yo puedo ir construyendo alrededor, ¿qué daño le causan a los demás? Porque yo puedo decir, está bien, yo voy a servir, ¿verdad? Y después estoy murmurando de los hermanos. Hay que ser más, ahí no hacen esto, no hacen lo otro. Y a mí me toca, ¿qué pasa con eso? Yo creo que ahorita hablamos de iglesia, pero podemos hablar de otros contextos, por ejemplo, en los trabajos. O podemos hablar de nuestros lugares de estudio, ¿verdad? Ya sea que estemos en una universidad o en un colegio, vos podés indisponer con una persona como otra. Vos podés decirme, mira, ya viste que Rommel en el trabajo siempre viene tarde. Y quizás tengo un problema con mi familia, tengo hijos chiquitos, que siempre viene tarde. O en el trabajo, ¿verdad? Y indispones a otra persona con Rommel, por ejemplo. O puedes indisponerlo en el trabajo, en los estudios. Entonces, ¿cómo dañas personas indisponiendo, verdad? A unas como otras. Cuando el Señor me llama a amar, a unir, ¿cómo van a saber que son mis discípulos cuando se aman unos a los otros y sean uno solo? Sí, uno mismo. Creo que es una de las formas de cómo dañamos, es esto. Y la otra forma que somos como Judas, fíjate, es cuando somos traidores. Un traidor es alguien que incumple pactos o acuerdos que tenemos. Yo no voy a llegar hoy a las 4:30. A ver. Historia real, no fake. Y vine a las 5:30. Incumplí. Pero nos reímos porque no es algo grave. Claro, ¿qué tal en estas amistades? ¿Qué tal en esos noviazgos? ¿O qué tal en el matrimonio? Gente, no sé si... Yo creo que todos hemos ido a bodas y escuchamos los votos matrimoniales. Te prometo fidelidad, te prometo... En la enfermedad, en la salud, en la alegría, en la tristeza. Y no hay... Yo creo que no hay otra área en nuestra vida donde podemos confirmar qué tan traidores somos con el matrimonio. Claro. Y vemos matrimonios que se disuelven. Y el matrimonio, ojo, que es un pacto entre Dios
tu cónyuge y tú mismo. Entonces, Un pacto de tres. impacto de tres. Cuando sos infiel a tu esposa o a tu esposo, sos infiel con Dios. Ok, yo eso por supuesto en relaciones de noviazgo, de amigos, por ejemplo, donde también podemos ser infiel, ¿verdad? Te prometo no voy a hacer esto, te prometo no voy a hacer lo otro, no decir esto, o... Mira, algo tan básico que se me está yendo ahorita en la cabeza. Una traición bien sencilla, David. Mira, te voy a contar esto, no le digas a nadie, por favor. Y va vos y... Mira, te voy a contar esto, pero no le vas a decir a nadie. Y de nadie en nadie ya se hizo la gran historia, ¿verdad? Ya se hizo la historia y ahí van los chambres. Oye, fíjate que solo una aclaración de los chambres. ¿Sí? Hay gente que piensa eso, no sé de dónde sale esta idea. ¿Cómo surge? Pero hay gente que piensa que el chisme es algo falso que yo digo en contra de Jonathan para indisponerlo con otras personas. Exacto. Pero eso, si lo buscas en lo del diccionario dice que es una noticia o información falsa o verdadera Ajá. que decís con tal de disponer a una persona con otra. Entonces yo puedo decir cosas ciertas de Jonathan, Exacto. pero la actitud No, por ¿sabes? la que lo digo, si es para indisponerlo, ahí es. No, o sabes que a veces no es para indisponer. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que vos le decís, hey, te voy a contar esto en confianza, pero tal vez esa persona no tiene esa habilidad de guardar algo en confianza, porque no puede, o sea, yo he conocido gente que de plano no puede guardar secretos, o sea, vos le decís, hey, guardame este secreto, y su forma de ser no es así. Lo que uno tiene que hacer es saber con quién sí, entonces yo puedo ir sin ninguna malicia. Hey, Robert, fíjate que aquel me contó esto, pero es porque yo no puedo guardar un secreto, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser, como vos decís, algo falso, puede ser algo verdadero, pero el simple hecho de violar eso de no le digas a nadie, por favor, que estoy confiando en vos, ya es una traición hacia el personaje que somos Somos en ese momento. Uh-huh. Somos como juegos a veces, pero como te decía, a veces no puedes llegar a este acuerdo, no llegar, y simplemente decirlo, Sí. ¿verdad? Pero la actitud, que no sé, es con tal de, ya me imagino a Budas, y es que ¿por qué vendió por qué hizo ese desperdicio de perfume? Porque dejó que se lo pusieran encima. Sí, Es súper caro, o sea, ¿a cuánta gente hubiéramos podido ayudar? Estaba pensando en él, tal vez. Sí. pero es esa actitud, ¿verdad? Entonces, creo que es una de las otras formas donde podemos ser como Judas, traicionar la confianza que nos dan en tu trabajo, con tus compañeros de estudio, algún amigo, algún familiar y terminar siendo como Judas. Entonces sí, podemos ser como Judas en estas partes de la vida. Y pretender ser un buen creyente con buenas aptitudes o actitudes y tener una vida totalmente distinta. Entonces, ¿cómo puedo primero saber si yo mismo soy un activista o soy un verdadero creyente y saber cómo diferenciar a los demás? Yo creo que tiene que ver con la intención de tu corazón, y ahí está la clave de todo. Hay una frase que dice: Dios no está interesado tanto en lo que haces, sino en por qué lo haces. Obviamente las dos cosas, pero a Dios le interesa lo que haces, pero por supuesto que le interesa por qué lo haces. Judas ayudaba a Jesús, servía, predicaba, pero ¿por qué lo hacía? Porque él tenía su agenda. Porque dijo, ay, tuvo que haber vendido este perfume y dado a los pobres, porque él quería sacar dinero de eso. Entonces muchas veces esta frase creo que lo voy a repetir mucho. Yo puedo hacer una cosa para amar a la gente, o puedo hacer una cosa para que la gente me ame Por lo que hago. por lo que hago. Jonathan, yo te voy a dejar a tu casa. Jonathan, yo te voy a traer. Me comprometo como es, pero también con otro. No, pero yo lo hago. Mi intención es, lo hago porque quiero defender a Jonathan, o porque quiero que Jonathan me quiera. Buena, pero fíjate que de hecho, o buen planteamiento, hace unas semanas estaba hablando con Leo, un anciano acá en el auditorio, íbamos a hacer una cosa y íbamos platicando. Yo te voy a dejarte. Exacto. Pero en el camino justo tuvimos el mismo dilema, fíjate. Leo me decía, a veces nosotros hacemos cosas porque creemos que con esas cosas agradamos a Dios, pero deberíamos de detenernos a pensar,
si queremos agradar genuinamente a Dios o queremos sentirnos tranquilos de que hacemos eso porque estamos agradando a Dios. Con Dios. Sí. Y qué duro es cuando vos te cuestionas y decís, ¿por qué sirvo? ¿Porque Dios se agrada con eso? ¿O porque sé que a Dios le agrada eso y eso me da paz? Sí. Y mira, creo que todos hemos conocido a su compañero de trabajo o esa persona de estudio. No, hombre, yo le doy, yo me comprometo. Ajá. Y se compromete con todo el mundo, súper buena onda. Y termina fallando las otras. Todo porque su interés es eso, quedar bien porque no es tanto por amar a la gente, sino porque quiere quedar bien ante la gente de una forma en que la gente le amen a ellos. Entonces creo que hay una diferencia con la que hay que tener. Porque me agrada sentir que le agrado a los demás. Claro. Entonces ya no está bien. No, pues exacto, van a aplaudir. Tengo que ver hacia adentro y empezar a interiorizar. Y creo que por eso es que Jesús dijo, no seas falso al querer sacarle la viga del ojo. La espiga del ojo a tu prójimo si vos no has sacado la viga que está en el tuyo. Sí. Porque, ¿qué significa eso? Que nunca vamos a poder ir y sacarle la espiga del ojo al otro, porque nosotros constantemente vamos a tener una viga en nuestros ojos. Sí. Y ahí está el tema de la intención con la cual yo hago las cosas. Entonces puedo ser, sin darme cuenta, un traidor, porque no estoy reflexionando en por qué hago las cosas. Sí, esa es una de las cuestiones. Yo creo que el punto principal sería cuál es tu agenda. ¿Cuál es tu agenda para hacer las cosas? ¿Cuál es tu agenda para hacer cosas en el trabajo? ¿Cuál es tu agenda para hacer cosas en la iglesia? Hay gente aquí en la iglesia que viene porque quiere que Dios la sane. Hay gente que viene porque quiere que Dios le trabaje, le saque la deuda. Hay gente que viene, jóvenes, porque andan buscando novio o novia. Y hay cosas que realmente no están mal. Pero cuando es esto lo principal, y cuando camuflas tu servicio, tu devoción por Dios, aún tus ofrendas. Hay gente que ofrenda para que, uy, qué bueno. No, espérate, y fíjate que con las ofrendas es bien duro porque el principio bíblico siempre se cumple. O sea, Dios cumple su parte de, ok, entrégame tus diezmos y yo te voy a bendecir. No siempre es dinero, a veces es salud, a veces es que te vaya bien, que no te hayan robado en X cantidad de tiempo en el bus. O sea, que Dios ama al dador alegre, porque esa alegría que hay en tu corazón. Pero ¿por qué lo hago? Porque quiero que ese principio se cumpla, que se va a cumplir si lo hago indistinto de mi actitud, o porque de plano estoy reconociendo que Dios es dueño de mis finanzas, así como lo es de mi vida y de todo. ¿Ves? Y por el agradecimiento de así, entonces son tantas cosas que podemos hacer, ya sea en la iglesia o en nuestros lugares de trabajo, o en nuestros estudios o en nuestra familia, que al final puede redundar en que queremos que la gente nos ame, nos reconozca, y eso es soberbia. Claro. Orgullo. Y es algo que no se ve. Es algo que no se ve, que es lo que decías al inicio. Es tan difícil verlo, pero que en el fondo tenemos que examinarnos bien para hacer La viga. en nuestra vida. Exacto. Ahora, Romel, quizás para ya ir cerrando este primer capítulo de Tocados, ¿qué consejos nos puedes dar para poder, o para no ser un Judas? Yo creo dos cosas. Yo creo que habrían tres más cosas, pero por este momento puedo decir dos. Ya estás como el pastor que dice 3 cosas y yo entiendo 5. Sí, creo que es cuesta de todos los pastores. Ya voy a finalizar. Sí. Vea, yo creo que una es examinarnos y vernos en ese espejo. Dice Santiago, que tú lo escuchas Santiago, y cuando me caen en la Biblia a veces es como un espejo. Claro. Y vean si tienen algo mal, como que estás despeinado o una espina. A mi persona que quizás ando despeinado ahorita, gracias. Pero ¿sabes? ¿Qué haces? Me peino. Si estoy despeinado, tengo un defecto, trato de arreglarlo. Entonces Santiago dice, cuando te veas en un espejo, que es la Biblia, en este caso la vida de Buda, puedes ver cómo puedes. No te vayas como que solo te viste que fuiste, sino que trata de corregirlo. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ver nuestra vida, compararnos con Judas, y si nos parecemos, que yo creo que nos parecemos mucho, tratar de cambiar. No hagamos de que no, yo no soy así de malo. No, todos somos malos. Somos malos y estamos predispuestos a la maldad. Imagínate que yo creo que este es otro tema. Quizás vamos a hacerlo como segundo punto. La negación, no tener negación, sino más que todo a reconocer cuando fallamos.
Y creo que ese es el tema de Judas. Yo creo que la diferencia entre Judas y cualquier otro que traiciona a Jesús es que él no corregía sus faltas. Pedro traicionó a Jesús también. Bueno, todos los discípulos, Todos los traicionados se fueron. todos lo traicionaron. Y Judas también. Pero se arrepintieron. Judas no, Se mató. se mató. Judas, bien yuca que Judas tuvo remordimiento. Y fue, entregó las monedas. Entregó las monedas a los sacerdotes de vuelta y le dijo a entregar a sangre inocente. Confesó, fíjate que es una forma de acción, pero lo hizo frente a los hombres, sino delante de Dios. Tenía remordimiento, pero no arrepentimiento. Exacto. Y Judas fue y después se ahorcó. Entonces, no es el mensaje de esto y busquemos un árbol para ahorcarnos. Sino, yo creo que no tenemos que encubrir nuestro pecado. Sí. Yo creo que hay dos pasajes de la Biblia, los voy a parafrasear, o como diría el pastor Herman. Versión libre. Bueno, es una versión libre. Ahorita hay un pasaje que dice, hey, el que encubre su pecado o el que lo oculta, el que no lo confiesa, no arruina su propia vida. Pero el que lo confiesa, alcanza la misericordia de Dios. Yo creo que la diferencia debe ser, hey, yo tengo esta falta en mi vida y voy a confesar mi pecado. De acto seguido debemos confesárselo a Dios, pedirle perdón y buscar y pedirle a Él que nos cambie. Pero también debemos de buscar ayuda en los lugares adecuados. Ya, Judas fue de nuevo de Jesús o buscar la compañía de sus otros apóstoles, que no sé cómo lo veían. De sus hermanos. A ver, yo creo que quizás hubiese habido un poco de odio, pero después hubiesen... Hey, pero ustedes son iguales, pues, ayuden. Ustedes también se fueron. Es la actitud. Ajá. Es la actitud, y nosotros creo que cuando identificamos estos pecados, estos defectos de carácter, es buscar cambiarlos y buscar personas que nos ayuden a cambiar. Sí. La idea de la confesión tiene que ver con que yo busco, también, entre otras cosas, tiene que ver con que yo busco a alguien más maduro. Puede ser el pastor de tu iglesia, un hermano más maduro, tu papá, si es una persona más. Si es creyente, ajá. Sí, y alguien que vos digas, a esta persona me puede enseñar y le decir, mira, yo estoy luchando con un tema de soberbia, un tema de codicia, un tema de lujuria, tantas cosas, un tema de la bebida. A ver, maduro también hay que aclarar, no necesariamente de edad. Sí, hay gente de nuestra misma edad que es súper madura, favoreciana. Él será, exacto. Vos me acabas de mencionar a Leo. Ah, Leo, claro, Y Leo es una persona bien madura aquí en nuestra iglesia. no es tan mayor. No es tan mayor, Leo está joven, creo que menos de 40. Bueno, Leo, hay que invitarlo que nos cuente, ajá. Es alguien que yo estoy seguro que te sentás a tomarte un café con él y le decís, Leo, fíjate que tengo un problema con la mentira o con la bebida. Claro. Y Leo es alguien que estoy seguro que te va a poder ayudar. Entonces, en nuestra iglesia probablemente hayamos muchos como Leos o como nuestros pastores, pero hay otra gente que sabemos que nos pueden servir en acción. Entonces, es confesar nuestro pecado, no ocultarlo, no negarlo, no es decir yo no tengo este problema, sino confesar y buscar la ayuda. Exacto. Bueno, este es el primer episodio. Creo que nos da, estas conversaciones dan para más bastante. A veces dice muy poquito tiempo, pero se vienen más episodios aquí en Tocado, donde vamos a hablar muchas más cosas. Por ejemplo, el próximo episodio viene Alejandro. Alejandro está trabajando muy de la mano contigo en la parte de la enseñanza. Nos va a hablar sobre los fakes. Imagínate qué interesante. Relacionado con los... Con aquellos que no supieron cómo ayudar a Judas. Que ahí vemos qué hacer, ¿verdad? Sí. De los que Jesús ataca duramente, los fariseos. Pero a veces nosotros podemos ser fakes también. O podemos encontrar mucha gente fake en nuestros alrededores. Entonces Voy a hacer un fake. claro. Y Alejandro un tipazo. Sí, Siempre no es fake. es fake. Y para los que nos quieran conocer, no sé, yo creo que ya salen en las grabaciones, pero hablamos de estos temas, sí, más en detalle, y lo conversamos también aquí en nuestras reuniones todos los viernes. Todos los viernes en la noche, así es. Los invitamos a que vengan aquí a Auditorio Cristiano si no tenés una iglesia. O de pronto si tenés una iglesia y decís, hey, quiero ir a ver qué onda, cómo está la movida ahí, venite. Comenzamos, tenemos un tiempo para compartir un refrigerio, platicamos y pues procuramos hablar de Jesús. Ok. Estamos siempre atentos a esta invitación y esperamos recibirlos.
Chivo, aquí vamos a estar entonces. Bueno, eso es todo en el primer episodio de Tocados. La inauguración. El que no fue regrabado 100% auténtico. Espontáneo totalmente. ¿Cómo es? El demo con el que arrancamos, el piloto. Ajá, en la serie es el piloto. Siempre te ponen en la serie el piloto. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Cualquier cosa, pues pueden inscribirnos a las redes de auditorio y con gusto vamos a estar respondiendo. Gracias. Gracias, Ramel, y te esperamos en muchos más episodios. Gracias, Jonathan. Siempre estamos atentos y esperamos a cualquier otro que nos escuche. Está bien. Bueno, eso es todo. Adiós. Te esperamos en el próximo episodio, uno nuevo cada semana. Puedes ser parte de las reuniones de hacedores todos los viernes a las 7 de la noche en Auditorio Cristiano. Será un gusto verte.